Buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por estar aquí. A nombre de Alquimia Ediciones es más bien un placer poder estar acá presentando La Última Gauchada, que es el primer libro que de alguna manera nos acerca, digamos, a este espacio. Alquimia es una editorial que nació el 2006, del 2006 al 2011, más bien un taller experimental donde se publican discos, plaquettes y otras cosas. Y desde el 2011 en adelante somos una editorial estructurada por colecciones, una editorial independiente, y ya hemos publicado, este es el libro número 49, así que estamos muy contentos, digamos, de que aparezca este libro, que a la vez es el inicio de la intención de poder empezar a publicar tanto autores argentinos, distribuyéndolos acá en este territorio como en Chile. Así que estamos muy contentos con este proyecto que hizo Gonzalo, con mucho tiempo, con mucho trabajo, con un prólogo muy acucioso. Así que nada, dejo primero a Ricardo Estrafase, que va a hacer un comentario del libro. Bueno, buenas noches. Ha sido difícil para mí, después de haberme comprometido, la tarea de presentar este libro, porque es de alguna manera presentar 8 libros juntos. Son 8 autores, cada uno con su estilo, cada uno con su fraseo. Pero bueno, voy a tratar de hacerle justicia a todos. Primero voy a hablar del responsable de este libro, que es Gonzalo León. Para mí fue muy importante su prólogo, que se titula Hacienda Gauchesca del siglo XXI, porque es un prólogo ecuánime y sereno. Yo creo que porque es la mirada chilena, que no se entrevera en las disputas que podemos tener nosotros aquí. Y si bien menciona lateralmente alguna crítica uva, a la que no voy a nombrar para no darle publicidad, que le resta importancia a Aira, dice Gonzalo León, y dice bien. Él ha sido, como dije, ecuánime, y empieza la antología, que no está ordenada por orden alfabético, con el cuento de Roncino, que se llama Y a los perros también. Bueno, creo que todos sabemos lo que vamos a encontrar en Roncino, un clasicismo rural en este caso, podría decir yo, y es imposible, leyendo a Roncino, no pensar en Saer, menos para señalar una filiación, que para ver qué hace Roncino con esa tradición, que hasta que apareció Roncino para mí ya estaba muerta, y ahora a partir de Roncino resucitó. Y los perros van a ladrar después en la puerta de casa, enfurecidos, el zaguán está abierto, y atrás, en la cancel, la tía Amalia espera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me preguntaba si en este momento, después de la muerte de Saer, ¿quién tiene más lectores? Si Saer o Roncino. Supongo que Roncino. Pero pensaba también que uno de los efectos de la obra de Roncino es, aparte del placer que implica leer a un escritor bueno, es que se vuelva a prestarle atención a Saer. Y yo decía que el prólogo de Gonzalo León es ecuánime y sereno, porque después de Roncino aparece el cuento de Leandro Ábalos Blacha,
porque si este es un pequeño juego de palabras, pero es una forma de definir lo que es la literatura argentina después de Borges. Porque si Roncino es post-saereano, Blacha es post-aireano. Y su cuento, que es de pura peripecia, en el barco casino de Puerto Madero, me hizo acordar a Verazachuses, la novela de Ávaros Blacha que todos conocen, y yo pensé, si tuviera que definir los personajes no porque a Ávaros Blacha no le importan los personajes, los protagonistas de sus relatos, con el nombre de un conjunto de rock nacional, diría Viejas Locas. Porque aquí, en la peripecia de Ávaros Blacha, en este cuento que se llama Scatter, son dos viejas locas en el casino. Mujeres entradas en edad, pero que todavía quieren movimiento. Bueno, insisto, no sé cuál fue el criterio que usó Gonzalo León para ordenar los cuentos, pero después de esto, de lo saireano a lo aireano que nos encontramos, aparece el relato de María Sonia Christoph, que me hizo pensar a mí en aquel artículo de Deleuze que está en La lógica del sentido, que era cómo diferenciar un cuento largo de una novela corta. Todos lo recordarán. Deleuze decía que la forma de diferenciar una novela corta de un cuento largo se resolvía en dos preguntas. Él decía, un cuento responde siempre a la pregunta ¿qué va a pasar? Una novela responde a la pregunta ¿qué ha pasado? El trabajo de Sonia Christoph, improvisando con lo que falta, yo no sabía determinar si era un cuento o una novela. Me costaba saberlo, pero tampoco me servían ninguna de aquellas dos preguntas, ¿qué va a pasar o qué ha pasado? Y entonces cuando lo leía, que es un texto de particular intensidad por la escritura, pero también porque Christoph nunca concede el descanso de un punto aparte. Yo decía, no me sirve la pregunta qué va a pasar, ni me sirve qué ha pasado. Y entonces me encontré que la pregunta que yo me hacía mientras leía este texto es, ¿qué está pasando? Y bueno, lo que está pasando es que alguien se ha perdido en un bosque y recuerda. Y es tan para mí inefable este trabajo que lo único que puedo hacer es leer dos líneas. A veces, como hoy, se detiene desde el primero, donde primero se le ocurre. En los primeros días, ¿cuánto hace? Semanas, un mes ya, estaba más atento al sendero que veía o imaginaba, al claro que encontraba, al árbol en el que podía apoyarse o encontrar sombra. Ahora le da lo mismo, ahora se detiene como dirigido por corrientes eléctricas que le indican parar, sentarse, detenerse. Ya. Las corrientes están de su lado, parecen ser las más conscientes de sus pies apoyados, de sus brazos destrozados por los intentos de hacer fuego, del peso de la mochila sobre su espalda, bueno, etcétera, etcétera. Esa intensidad tiene este relato. No me voy a jugar por decir si es cuento o novela. Bueno, a continuación está el relato de Ariel Ides, que es una historia sencilla y efectiva, una historia de amor y desamor, de amor y abandono, que ocurre en el mundo del tenis, en el circuito ATP. Y funciona por todos lados, porque mientras relata un partido de tenis donde un jugador argentino disputa la final del torneo de Roland Garros con un jugador bosnio, el protagonista, que es un periodista de tenis, está en un bar mirando por televisión el partido y va mandando cables al medio para el que trabaja.
y resulta que la televisión enfoca a la platea, a la novia del tenista argentino, que era la novia de él y lo abandonó por el tenista. Y yo pensaba que esta es una historia imaginada por Arielides, pero seguramente pasó muchas veces. Algún rumano, algún serbio, algún chino, algún francés, algún argentino le pasó esto. Tener que cubrir un partido de tenis donde el que juega le ha robado a la novia. Celo Almada. El cuento se llama El incendio y vuelve al ambiente rural que teníamos en Roncino. Y en el caso de Celo Almada, como siempre, hay una suerte de crimen erótico, pero que se narra hablando de otra cosa, como si fuera lo menos importante. A mí me sorprendió gratamente cómo la protagonista toma algo que está ocurriendo, que es terrible, como si le pasara a otra persona, como si estuviera hablando de otra cosa. Y de hecho, el incendio es lo menos importante del relato. Lo importante del relato se narra casi lateralmente, que es en una relación sexual, homosexual, con un jovencito, casi un niño. Celo Almada. Bueno, y en el otro cuento de Celo Almada que se publica, Denis no vuelve, también hay un crimen erótico, menos bravo que el anterior, pero siempre Celo Almada los narra como si estuviera hablando de otra cosa. Matías Capelli, también hay un crimen erótico acá. Pero a diferencia de 1 o 2 centímetros por año, es el título, a diferencia del relato de Almada, donde el crimen erótico ocurre y se narra lateralmente, en el cuento de Capelli, el crimen erótico, una infidelidad, no ocurre nunca, pero la protagonista lo imagina todo el tiempo. Y el relato no habla de otra cosa, de eso que no va a ocurrir, o si ocurre no está narrado. Sí, en ese sentido creo que los dos cuentos hacen sistema. Ya me apuro, paso a Federico Levín. Otro crimen erótico. Otro más. Los Altos. Los Altos. Padre e hijo se vengan del amigo del hijo que le ha sacado la novia. En Levín, como en todos los otros casos que mencioné, hay una prosa tersa, cuidada. No sé si hubo trabajo de edición, pero si no, escriben muy bien todos estos chicos, realmente. Bueno, paso rápido a Pablo Cachasquian, con el que termino. En realidad, el texto de Pablo Cachasquian se llama Como el águila y dice fragmentos, pero en realidad no son fragmentos, son relatos autónomos. Y tengo ganas de decir que Cachasquian se escribe con K de Kafka. Son relatos que hacen acordar mucho los relatos de Kafka, con la propia impronta de Cachasquian, sin dudas, pero son breves relatos, una página y media, son breves relatos enloquecidos. Yo relacioné también, sin dudas, estos relatos con la novela de Cachasquian, no sé si conocen Qué hacer, con lo onírico, lo surrealista que le ponen en su narración Cachasquian.
Les leo un fragmentito ya para ir terminando. Dentro de la cabeza había una serie de ideas, dentro de esas ideas otras ideas. Lo más interior de esas ideas era, otra vez, otra serie de ideas. Si la cabeza formaba un pensamiento, las ideas lo desarmaban. Carlos el tartamudo, hijo de Pipino el insensato, había perdido los frenos de la disciplina de tal manera que cuando veía en un pueblo del interior del país a alguien que no le gustaba, mandaba a matar a todos los habitantes. Aunque los nombres sean incorrectos, lo más íntimo de la historia es verificable y se sabe, por ejemplo, que Gilberto el Gris, hermano de Carlos, un día cometió fratricidio. Tanto Carlos como Pipino fueron vistos como locos por sus súbditos, etcétera, etcétera. Este tipo de relatos son los que nos ofrece Pablo Cachasquian en esto que dice que son fragmentos, pero en realidad son relatos breves, de los cuales se dice míticamente que tiene como 200 Cachasquian. Así que bueno, yo, ustedes saben, no soy muy lector de cuentos, salvo Borges, Chesterton, Poe, Chekhov, en fin, son muchas las excepciones. Pero este libro es otra excepción. Sí, así que lo he disfrutado mucho y supongo que ustedes me van a dar la razón. Gracias. Buenas noches. Acá León me pasa el destapador, no sé por qué razón. Debe ser un amuleto para el presentador. Bueno, con el amuleto van a llegar, supongo, las palabras, porque experimenté, al igual que Ricardo, cierto pánico o cierto estado de duda ante la presentación del libro, y no por la presentación en sí, sino por mi estado, ¿no? Me pregunté si iba a ser capaz de hablar de cada cuento, retener estilo de anécdota, sin modificarlos en la memoria. Pero como Ricardo ha hablado de cada cuento, yo puedo hacer una lectura del libro a través del noveno participante en este libro, que es Gonzalo. Resulta que en realidad mi estado proviene de que en este momento yo estaría durmiendo. Anteayer llegué de Corea y estuve 36 horas encerrado en aviones. Y ahora serían las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y hice todo lo posible para mantenerme despierto. Y tengo lapsos de sueño que duran 4 horas, después me despierto, en cualquier momento del día. No creo que ocurra ahora porque tomé precauciones, pero no puedo evitar entonces anecdotizar un poco la historia de esta antología, porque hace 2 o 3 años creo que surgió la idea, ¿no, León? Hace 3 años. Y hace 3 años León ya vivía acá, creo. O sea, y era para muchos escritores argentinos que los frecuentábamos, una mirada atenta o que reflejaba atentamente lo que se escribía en Argentina. Esta antología, de alguna manera, vendría a encarnar eso que se reflejaba, aunque conociéndolo sé que no están en este libro todos los cuentos o todos los autores más que cuentos, porque creo que en algún momento me contaste que algunos autores no pudieron participar o no quisieron porque no escribían cuentos. Claro. 2, bueno. Pero bueno, en el recorte
hay una intencionalidad, me parece, y hay una tonalidad que la diferencia de otras antologías de literatura nacional, por decirlo de alguna manera, hechas por argentinos. No hay un recorte tan geométrico, ¿no? Que en general está articulado generacionalmente o estilísticamente. Es decir, no hay nociones de mercado para establecer qué autores podías incluir y en qué orden, ¿no? También me parece que en relación a esa intencionalidad que podemos sospechar en la reunión de textos de León, aparece inmiscuida una idea muy argentina de que la gauchesca siempre retorna, reversionada por Gonzalo. Entonces, podemos en cada autor, si tomamos lo que Link dice en el acápite, podemos encontrar en cada autor un escritor canónico que ha sido pasado por alto, que ha sido salteado, que ha sido evadido. En muchos casos puede resultar evidente y en otros no. Recién Ricardo, cuando hablaba, asociaba a cada autor justamente con el escritor, el precursor, del que no pudo liberarse. Esa sombra, no en todos los casos, pero en algunos casos, ¿no? Saeri, Roncino, por ejemplo. Incluso la idea de que hay algo post-aireano en algunos autores, creo que no deja de emparentar y crear una relación de necesidad. Entonces, en cada uno de estos autores podemos ver en realidad también un escritor contingente. Pero yo no me animaría a improvisar ahora una delación respecto a esa contingencia, decir, por ejemplo, que en el caso de Capelli, por ejemplo, no está Aira. No me animaría a extenderla a todos los autores, ¿no? Porque demoraría mucho la presentación. Y creo que consumiría un tiempo que ahora te corresponde. Sí, porque creo que han quedado acá planteadas algunas preguntas, algunos interrogantes sobre la concepción de la antología. Ricardo hablaba del orden. Hay una circulación temática, generacional, de asuntos, o es un orden aleatorio? Sí. Ayer me hicieron una entrevista y no supe responder una pregunta bien, ¿no? La periodista me decía, yo soy un periodista, ¿no?, que trabaja en suplemento de cultura, y me hizo una pregunta que yo pensé que no me iba a hacer, pero bueno, como me la hizo, y la pregunta era que le hiciera un resumen de las 10 páginas del prólogo. Yo quedé así como, o sea, pero rápido, ¿no? Era una cosa... Bueno, eso sí. No, porque me decía, es muy académico, ¿no? Entonces yo quedé así como, y hay que explicárselo a gente común. Yo quedé así como, ya, yo venía de mi casa, yo estaba haciendo otra cosa, y en el camino, que fueron como los 15 minutos, yo esperé que me preguntara distintas cosas, por ejemplo, lo que me acaba de preguntar Oliverio, ¿no? O el orden, ¿no?
esas cosas, ¿no? La mirada extranjera que tenía que ver, pero jamás que... y me acuerdo que después me encontré que de casualidad con el editor que estaba en el mismo bar, una cosa casual, que tampoco es tan rara porque era la academia. Y empezamos a conversar y dije puras tonteras, porque me empezó a preguntar algo que yo no sabía cómo responder. Y me dice, ¿y qué era? Un resumen de... Y yo decía, pero yo tenía que estar como hasta preparado para que me hiciera esa pregunta, ¿no? Que no era una pregunta, pero era una petición. Y llegué a mi casa y le respondí, ¿no? O sea, brevemente, así. Y, y claro, o sea, pero a mí no, o sea, a mí no me interesaba esa pregunta o petición. En realidad, como las preguntas a veces son una forma escondida de petición, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era corresponderle que básicamente esta es una antología con una mirada o perspectiva exterior, que es lo que habla, a propósito de lo que dijo Ricardo Saer en un ensayo sobre Egon Browitz. Entonces, lo que dice Saer con respecto a la perspectiva exterior de la literatura argentina y no solamente argentina, ¿no? Y me interesaba cómo cultivar esa perspectiva exterior. Yo sé que los autores que están en la antología pueden ser eh, discutidos o cuestionables. Pero a mí me parece que un principio de la antología es que es arbitraria, ¿no? O sea, que si tú lo que quieres hacer es discutir a los nombres, tú lo que quieres, el deber de la persona que está ahí discutiendo o es criticar eso, el prólogo, no la selección, el prólogo, o hacer otra antología. Y yo explicaba a la periodista ayer que lo principal a mí, antes, porque yo empecé a hacer una antología al revés, ¿no? Y al revés implicaba empezar a reunir textos de autores argentinos. Entonces empecé a ver los que me gustaban o los que no me gustaban, empecé a leer a muchos, y de pronto en un momento yo me detuve y dije, está mal, ¿no? Voy a empezar a leer ensayos que tengan que ver con la mirada, o sea, con la narrativa argentina. Empecé a leer muchos, hasta que llegué al final a antologías y empecé a leer los prólogos de esas antologías, ¿no? Y me di cuenta que había uno me di cuenta que había una antología de Héctor Libertela, que se llama, yo sé que Ricardo conoce la antología que apareció en Perfil en 97, son 25 cuentistas argentinos. Está Fowil, Saer, Pairó, con muchos. Y entre paréntesis le puso una antología definitiva. El mismo mes, julio del 97, hizo otra que se llamaba 11 relatos argentinos y le puso, entre paréntesis, una antología alternativa. Y Fowil se enojó porque lo puso en Claro, claro, sí. Pero a mí me parecía que en el prólogo de la antología alternativa había una cosa con respecto al movimiento, a los movimientos que existían en la narrativa y la literatura argentina. Es decir, que a, a cada, a cada o movimiento o autor que es definitivo o canónico, de hecho yo creo que Fowil no se hubiera enojado, ¿no? Le puso el mote de canónico, existía un movimiento alternativo, o sea, es decir, un alternativo a lo canónico. Y eso existía siempre, ¿no? Entonces, a mí, como hay sentido eso, ¿no? O sea, y después, antes me había leído, o después, eso no lo tengo claro, un ensayo de Sarlo donde hablaba de la centralidad de Borges en la literatura argentina. Y decía que hasta los 70, Borges no era una figura central en la literatura argentina, ¿no? O sea,
que fue a partir del informe Brody, donde él se convierte en una figura central en la literatura argentina y que antes había sido el señor que está en la muestra acá arriba. Y Cortázar, bueno. Y sí, bueno. Y en el fondo me parecía eso que existía un movimiento, ¿no? O sea, este movimiento de algo que podría ser definitivo y algo que podría ser alternativo. Y en ese momento yo dije, ya voy a hacer ya lo tengo más claro, ¿no? O sea, y intenté estructurar algo con respecto a eso. Y teniendo en cuenta que ese es un movimiento que no depende de los autores, ¿no? O sea, ni en este caso, del antologador o compilador, ni siquiera como hasta depende de los reseñistas o del gusto de la gente, ¿no? Es algo que depende no sé de qué. Pero eso es como el movimiento o desplazamiento en la literatura en Chile no existían, ¿no? Entonces yo me fijé en eso, como básicamente. No sé si te respondí la pregunta, pero... Sí, sí, creo que respondiste varias preguntas. Creo que suprimiste varias preguntas futuras incluso. Y sabes que mientras te escuchaba pensaba que raramente un antologador se embarca en una antología y se toma su tiempo para leer tanto y sobre todo esperar que esos textos se organicen y salga a la luz 3 años después de que empezó. En general, una antología es un hecho muchas veces precipitado. Por experiencia propia sé que el antologador se toma la colaboración en la antología con un deadline. Entonces te piden un cuento como, en general uno tiene que empezar a sacudir archivos porque uno no puede escribir un cuento en un mes. Tal vez sí lo puede escribir en un mes, pero sin quererlo, ¿no? Bajo presión es muy difícil. Y entonces esto creo que viene a demostrar la necesidad de la antología, que haya tardado tanto en aparecer. Y Eso habla más de mi inoperancia que de otra cosa. bueno, pero esa inoperancia permitió que fueran apareciendo más textos, ¿no? Y además permitió que se escribiera un prólogo de esta clase, ¿no? Que no es un prólogo común en antologías, donde siempre el antologador de alguna manera parece estar excusándose, ¿no? Y acá no hay excusas, digamos, das cuenta de la arbitrariedad y también de cierto atrevimiento para traficar discusiones estéticas, me parece. Hay en la elección de estos cuentos también una intención de traficar discusiones estéticas de la Argentina, y en ese caso sí, no noto en los autores que están acá la marca de Fowell. Hay una cosa que a mí... Sí. A mí me gustaría que hablaran o leyeran una parte de sus textos los autores. Lo único que voy a cerrar para contestarle a Oliverio, que a mí me han pedido participar en la antología y yo he rechazado de plano. Porque habitualmente he preguntado y me dicen que están porque me dicen, un correo me llegó
una antología de narrativa chilena. Y me escriben para decirme que va a estar esta persona, esta persona, y era eso, ¿no? O sea, entonces yo decía, en realidad no es por nada, pero no voy a participar. Me parecía que hay alguna antología, incluso la académica, que lo que hacen es juntar como hasta textos y en el prólogo lo que hacen es hacer un resumen de lo que se trata, el relato, y de lo que se trata, y una mezcla de biografía, ¿no? O sea, uno dice, Oliverio Coelho, nació no sé en qué parte, y vive en Boedo, ¿no? O sea, una cosa así, y me parecía que esa antología no me gustaba como coparticipar o estar ahí. Pero me parece que, como volviendo a lo que habíamos planeado aquí con Guido Arroyo, que es el editor, el que se atrevió, y le agradezco por a publicar el libro, que me parece que quedó re lindo, ¿no? O sea, me parece que es muy grande. O sea, que lanzárselo a alguien por la cabeza o dos, ya sí, le causa un daño. Entonces, o sea, la literatura hiere. Con la literatura. Claro, exactamente. O sea, entonces, estaba la idea de... Claro, Coelho en la contratapa tiene una imagen muy buena que es un hotel en medio, digamos, de la pampa donde conviven, empieza a separar a los autores. Y justamente por eso queríamos invitar a que leyera un pequeño fragmento para que se note, digamos, esas piezas separadas estéticamente, ¿no? Y bueno, la idea es hacer un recambio ahora de mesa y invitar a Ábalos Blacha, a Selva Almada, a María Osuna Christoph y a Federico Levín. Hola, bueno, gracias. Yo le quería agradecer a Guido por la antología y, como decía Oliverio, a Gonzalo por el trabajo de lectura, estos 3 años que viene haciendo. A León todos nos los venimos cruzando en presentaciones, en fiestas, en todos los eventos literarios sí, desde ya. Y yo en particular estoy muy contento de estar con todos los autores de la antología y en lo arbitrario que puede ser una antología, desde ya que hay nombres que se podrían agregar, pero a mí por lo menos no se me ocurre ninguno de este libro que podría sacar. Bueno, esto es un fragmento de estas viejas locas. Voy a buscar la Da Vinci. ¿Vas a las ruletas? Maquinitas, pero la Da Vinci no. A esa juegan todos, nena. Están arregladas para no ganar. Hay que jugar en las que parecen más boludas. Mirta avanzó por la sala intentando resistir la tentación de jugar en las máquinas que acumulaban premios cuantiosos. Veía sobre todo las luces de la serie Sex and the City, con esas mujeres bellas, libres, dueñas de un estilo de vida que envidiaba. Hubiese entregado a su hija por ser una más del grupo. A ella le había sido deparada una vida modesta, colmada de privaciones y amistades conformistas, sumisas, siempre dispuestas a juzgar al otro. Su propia hija había elegido el mismo destino casándose con un hombre mediocre, sin futuro ni otra aspiración que no fuera llenarla de hijos. Mirta decidió sentirse libre. Se imaginó bajando a una torre cercana acompañada por su chofer. Abrió la cartera y despreocupada tomó varios billetes. En su sueño eran de 100 pesos, aunque en realidad sumaban 50 entre todos. La pantalla indicó el número de créditos. La apuesta mínima era más alta que la de las otras máquinas. Mirta vio descender en apenas unas pocas rondas su capital inicial. No había recibido ninguna retribución del juego. Observó a su alrededor. Sentía vergüenza de que la vieran levantándose tras haber jugado tan poco. Se dan cuenta de que sos una poligrilla, pensó. Alargó el tiempo simulando buscar algo en el bolso. Se debatía entre cambiar de máquina o arranjarse en la misma, aunque sentía que con ella no tenían piel. Sabe que no soy su tipo, admitió. Mientras daba una mirada a sus pertenencias, sintió una voz a su lado, masculina, cordial, de mundo. ¿Cómo se portan las chicas? Qué susto, Raimundo. Vio cómo son. Al principio se le resisten a una. Hay que aprender a escucharlas.
Mis amigos, me dice Ray. El hombre se sentó a su lado. Mirta, sin dudarlo, tomó un billete de 100 y lo colocó en la ranura. La máquina lo devoró al instante, pero las chicas en la pantalla, por esa cantidad, no mostraron mucho entusiasmo. La mujer puso otro. Un destello de luz pareció asomar en un ojo de Sarah Jessica Parker. Mirta sumó un tercer billete de 100 y la sonrisa de la actriz se asentó un poco más. Se olvidó del mundo. Ray era una sombra sin importancia. Solo estaban la pantalla y los botones de apuestas. Mirta se entregó en cuerpo y alma. Gracias. Si prefieren, ya me repuse. No, se me ocurrió, perdón por decir algo que no es estrictamente lo que me pidieron, que era que lea un fragmento, porque me di cuenta recién que soy como escritor de novelas, un escritor completamente distinto a como escritor de cuentos, no por lo que escriba, que por ahí al fin y al cabo es parecido, sino por mi relación con eso, en el sentido de que yo una novela por ahí la puedo releer algún fragmento y a veces disfrutarlo, a veces enojarme, qué sé yo, pero nunca olvidarme. Y cuando Ricardo hizo un resumen de la trama del cuento, me di cuenta que yo no me acordaba para nada que se tratara de eso y que jamás se me hubiera ocurrido escribir un cuento sobre eso. Y me sorprendió, pero digo, bueno, se ve que con el cuento, que aparte me costó mucho ya abrir el mail en que me pedía Gonzalo que lo corrigiera, ¿no? Como que no podía ni acercarme al cuento de vuelta. Y manda mucho mail, entonces yo digo, bueno, de estos 5 elijo uno y en ese me decía, fíjate si querés corregirle algo. Y no, me parecía que era como un cuento al tener una forma como de algo cerrado, me da más miedo volver a recordarlo o a entrarle, ¿no? Como que lo que pasó, lo que salió mal ya quedó mal para siempre. En cambio, la novela me parece que... bueno, yo del cuento me acordaba una imagen que era un padre y un hijo jugando al truco, y justo cuando lo abrí dice, el truco es el juego de los enunciados performativos. Así que voy a elegir que en realidad se trataba de eso y que lo otro fue un invento, una ficción hecha sobre la marcha. La palabra truco, como la palabra envido, equivale, para el que la dice y en función de quien la escucha, a una acción que hay que respaldar con las cartas que el azar haya dispuesto para cada uno. Una vez dicha, truco, envido, cada palabra se vuelve verdad porque el otro tiene que contestar. Puede decir que quiere, que no quiere, o que quiere todavía más, y cada una de sus palabras respuestas van a ser igualmente performativas. Todo lo demás, lo que no está en estas palabras, ni en las cartas que las respaldan, está en las caras de los participantes que se miran, que juegan juntos, de 2 en 2, sin conocer la suerte de su compañero ni de sus rivales. Eso. Bueno, gracias también a Gonzalo y a Guido por invitarme a esta antología. Bueno, leo un fragmento de uno de los cuentos que se llama El incendio. En su recorrida, Ayala se topa con su patrón y el chico. Vienen los dos riendo, con las remeras y las escopetas al hombro. Sarga lo saluda con la mano y no le queda otra que frenar el caballo. Mientras los espera, arma un cigarro. No tiene ganas de fumar, pero quiere hacer algo, poner la atención en otra cosa que verlos llegar, alegres como 2 jovencitos. Camaradas, como solían ser Sarga y él de muchachos. ¿Cómo va eso?, pregunta el patrón dando palmaditas en el cogote del animal. Bien, bien, responde mientras le pasa la lengua al cigarro. Lo enciende y suelta el humo. Lo mira solo a Sarga como si el otro no existiera. ¿No hubo caza?, pregunta. No, fuimos a tirar unos tiros nomás. Ayala sonríe. Claro, dice. Después Sarga le habla de unas cuestiones de trabajo. Mientras charlan, de reojo ve que el chico se arrima y acaricia las ancas de su caballo. Le molesta que haga eso. Lo fastidia tenerlo tan cerca. De buena gana le daría un rebencazo en la jeta. Fueron las hermanas las que empezaron a traerlo de a poco hace un tiempo. El chico vive en el pueblo con su tía y de no ser en algunas reuniones familiares, cada vez más espaciadas en los últimos años, Ayala no tenía por qué verlo ni acordarse de que existía. Todos los meses le pasaba plata a su cuñada para los gastos de manutención y punto. Los hermanos lo veían de vez en cuando, pero siempre iban solos. Él los dejaba en la puerta y a las horas los pasaba a buscar. Pero los varones de más grandecitos dejaron de ir.
No se entendían con el chico. Las mujeres siguieron yendo y ahora que lo piensa, la culpa de que el chico sea como es, la tienen sus hijas y su cuñada solterona, siempre entre sus polleras. ¿Qué se podía esperar? Las chicas ya tienen 20 y pico y se imponen. Con los años fueron ocupando el lugar de la madre y hacen y deshacen a su antojo. No tiene caso llevarles la contra porque siempre se salen con la suya. Así fue que empezaron a traerlo y después el chico empezó a venir solo. Él lo ignora, pero al guacho parece divertirle que lo ignore. Viene a propósito, para molestarlo. Los otros varones ya no viven en la casa, así que es él solo, Ayala, contra las hijas y el chico, y sabe que con ellas no se puede. Empezó a aceptar su presencia como se aceptan las cosas que no nos gustan, pero con las que tenemos que convivir. Recién este verano Sarga reparó en el chico, y ahora sí que se arrepiente de no haber hecho lo que tenía que hacer. Este chico solo vino al mundo para hacer daño. Bueno, anda nomás, dice Sarga y lo saca de ese caldo de rabia en el que andaba chapoteando. Se toca el ala del sombrero con un dedo y talonea el caballo y se aleja. Bueno, hola. Yo quiero agradecer también a los lectores que hasta ahora tuvo la antología. Porque además, tanto con Guido como con Gonzalo pude tener buenos interlocutores. Y eso la verdad que es bastante inusual. Y les agradezco y además también a todos los que están acá escuchando, y hablando, leyendo. Voy a leer un fragmento. De esto, que tampoco yo sé si es un cuento o una novela. Ve algo parecido a un sendero. No, esperen, que sin anteojos no veo nada. Ve algo parecido a un sendero, pero cuando se acerca comprueba que no, que es otra parte del bosque igual a la anterior, por la que venía caminando, y a la anterior, por donde llegó hasta acá, y así hacia atrás indefinidamente. Hubo un momento en el que le gustaba entrar en ese estado, eso de caminar sin dirección fija, de encontrar claros en los que le parecía reconocer algo para después descartarlo, puro espejismo. Le gustaba comprobar que los espejismos también pueden ser fenómenos forestales y no, como dicen, solamente cosa del desierto. Un día, hasta se dio el gusto de escuchar unos temas que encontró en su celular recién comprado. Tan feliz estaba que ni le importó gastar la batería que tenía que cuidar más que nada, más que su bolsa de dormir y que sus víveres y que el impermeable arrolladito como le habían enseñado en una salida de campamento que hizo cuando estaba en el colegio secundario. Porque la verdad es que al principio, no bien entró este bosque, tuvo unos días de alegría absoluta, más bien de euforia, una felicidad que no sabe si alguna otra vez le tocará de cerca en la vida. Le cuesta admitirlo. Según estadísticas de longevidad, le quedan como mínimo 60 años de vida por delante, y la sola idea de saber a esta altura que ya alcanzó el pico de la felicidad no le da mucha esperanza. Pero prefiere no pensar en eso ahora. Hace un esfuerzo por volver a su momento de euforia inicial. No solamente estaba esa cosa narcotizante del bosque, sino también el alivio de todo lo que había dejado atrás. Por unos días solamente, pensaba entonces, pero ni siquiera eso de tener un plazo lo molestaba. Por unos días, al menos, había logrado esfumarse de ese extraño proceso que se estaba operando dentro de su propia casa, desde que su padre se había levantado una mañana convencido de que los ancestros le habían hecho un llamado, de que era hora de sacarse este disfraz de Winca en el que había vivido apresado, humillado y de liberar a sus hermanos. Hasta ahí, él no hubiese tenido problemas. Desde que se había jubilado, su padre estaba un poco quedado y le parecía bien verlo entusiasmado por algo. Pero el tema es que, por lo visto, antes de salir a liberar a sus hermanos, su padre había decidido experimentar con ellos, con su propia familia, y entonces, de un día para el otro, pretendía que todos estuvieran haciendo de otros, como en una de esas obras de teatro malas que le hacían representar en el colegio. Aunque en su casa le decían que eran unos otros solamente en apariencia, porque en realidad lo que estaban haciendo era un camino de vuelta a sus verdaderos yo, a sus raíces, y entonces lo que podía verse en principio como extraño era falso, o mejor dicho, era una especie de mecanismo de defensa que ponía en funcionamiento la verdadera identidad antes de revelarse como tal. La verdad es que a él lo confundieron.
Antes de hartarlo, lo confundieron.